Estabilidad laboral. Integrantes del grupo: Lady Rocío Lozano Monroy y Luz Dari Helves. Materia: legislación laboral, de contaduría pública, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Contrato de trabajo. En el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra, natural o jurídico, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador. La remuneración, cualquiera que sea su forma de salario. Tipos de contratos laborales en Colombia según su forma. El Código Sustantivo del Trabajo establece dos tipos de contratos laborales principales. En principio están los contratos que se configuran de acuerdo a la manera en que se formaliza el vínculo de trabajo, así por su forma, y el contrato puede ser verbal o escrito. En Colombia ambos tipos de contratos laborales son válidos ante la ley. El contrato verbal es aquel en el cual trabajador y empleador acuerdan las condiciones de la relación laboral de palabra. Esto quiere decir que no recurre a la firma de un documento. Sin embargo, el Código Sustantivo de Trabajo también establece que cuando el contrato sea verbal, ambas partes deben ponerse de acuerdo mínimamente sobre los siguientes puntos: naturaleza de trabajo y el sitio donde se realiza, cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea o testazo u otra. Asimismo, se debe acordar los periodos de pago, duración de contrato. El contrato escrito es un documento legal que tiene que firmar el personal y el empleador de forma voluntaria y debe quedar en manos de ambas partes. Ejemplo para cada uno. Cuando el contrato se formalice de manera escrita, se debe contener la siguiente información: cláusulas que las partes acuerden libremente, identificación y domicilio del trabajo y el empleador, lugar donde se firma el contrato, fecha de celebración del contrato, ubicación en donde el trabajador deba prestar servicio, naturaleza del trabajo, cuantía de la remuneración, forma y periodo de pago, estimación de su valor en caso de que haya suministro de habitación y alimentación como parte del salario, durante el contrato y condiciones de su terminación. Tipo de contratos laborales en Colombia según su duración. Pueden hacer relación al contrato de trabajo en Colombia según su duración. Pueden ser contratos laborales a término fijo. El contrato a término fijo se caracteriza por tener una duración definida al momento de firmar este acuerdo. Trabajador y empleador conocen antemano cuánto se prolongará el vínculo laboral. Este tipo de contrato está regulado por el Código Sustantivo en el artículo 46, donde establece sus principales características. Debe pactar sí o sí por escrito. Su duración máxima es de 3 años, pero puede renovarse indefinidamente. Si ninguna de las partes informa por el escrito que quiere terminar el contrato con una antelación mínima de 30 días a la fecha de vencimiento fijada, este se renovará automáticamente por un periodo igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. Pero si la duración del contrato laboral
a término fijo es inferior, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente hasta 3 meses, igual o inferior. Una vez concluidos estos periodos, el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año y así sucesivamente. Contrato a término indefinido. Es el contrato a término indefinido. Este sería un tipo de vínculo contractual prácticamente opuesto al anterior, porque se caracteriza por celebrarse sin acordar una fecha de terminación. En el artículo 47 del Código Sustantivo se define el contrato de término indefinido por todo lo que no es. En este contrato no está estipulado un término fijo. Su duración no está determinada por una obra o por naturaleza de la labor contratada. No se refiere un trabajo ocasional o transitorio. Por otro lado, la normativa también establece que este tipo de contrato tiene vigencia mientras subsistan las causas que le dieron el origen y la materia de trabajo. Contrato por labor. Este se celebra para la realización de una obra o labor determinada y su duración depende que dure la ejecución de la tarea. Una vez concluida la obra, el contrato llega a su fin. De alguna manera, una especie de contrato a término fijo, solo que su terminación no está estipulada de acuerdo a las fechas precisas, sino en función de finalización de una obra a labor. En estos tipos de contratos podemos aclarar que en la contratación pública no aplica el Código Sustantivo Laboral. En el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo define el salario no solo como la remuneración ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio subordinado sin distinción de nombres que se le asignen. ¿Cuáles son los tipos de salario? En la legislación laboral es posible identificar 3 tipos de salario: salario mínimo mensual legal vigente a la ley, salario integral, salario en especie. El salario mínimo mensual legal vigente, de acuerdo a la definición del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 145, el salario mínimo es aquel que todo trabajador tiene derecho a percibir para costear sus necesidades normales y las de su familia. Por disposición constitucional y legal, el ajuste o incremento del salario mínimo es de carácter obligatorio. Se efectúa reconociendo las pérdidas de la capacidad adquisitiva del dinero por el fenómeno de la inflación y se actualiza año a año. En el artículo 2 de la Ley de 278 en el año 1996, le corresponde al Gobierno Nacional, a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en el decreto 2613 del 28 de noviembre del 2022, la cifra de salario mínimo según legal que regirá a partir del 1 de enero del 2023 es de 1.160.000. En el 2022 era 1.000.000. El incremento fue el 16% para quedar en el 2023 1.160.000. Salario integral. Cuando el trabajador devenga un salario mensual superior a 10 salarios mínimos, será válido de acuerdo entre las partes de un salario mínimo que, además de retribuir
el servicio prestado compense por anticipado el valor de prestaciones, recargos, beneficios. Esto está en el artículo 132 del Código Sustantivo. Se le denomina integral porque en efecto integra en un solo concepto remuneraciones, prestaciones, beneficios, recargos, entre otros, exceptuando las vacaciones. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior a 10 salarios mínimos, más el factor prestacional corresponde a la empresa, en el cual podrá ser inferior el 30% de dicho monto, debido a que el salario integral se determina por el salario mensual vigente y el monto fijado del salario mínimo por el año 2023 quedó en 1.160.000. La nueva cifra es la siguiente. El salario integral es de 15.080.000 para el año 2023. Salario en especie puede constituir o puede consistir en la entrega de una determinada suma de dinero, o también está conformada por una parte de dinero y otra nunca mayoritaria de ciertos bienes, a los que se denomina salario en especie. En el artículo 129 del Código Sustantivo, las características y requisitos del salario en especie son las siguientes: no puede constituir más del 50% de la totalidad del salario. Si el trabajador devenga un salario mínimo, el salario en especie no podrá exceder al 30%. El salario en especie debe tener carácter retribuido, ser la contraprestación a los servicios personales del trabajador. Pagos que constituyen un salario. Constituye un salario todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera denominación que adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor de las horas extras, porcentajes sobre las ventas, comisiones, entre otras, en el artículo 127 del Código Sustantivo. De acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo de Colombia, se identifican los siguientes tipos de jornada laboral. En el Código Sustantivo de Trabajo, título 6, capítulo 1, se encuentra la jornada laboral. Esta está constituida por jornada ordinaria. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes o, a falta de convenio, la máxima legal. Trabajo suplementario. El trabajo suplementario o de horas extras es el que excede la jornada ordinaria y, en todo caso, el que excede de la máxima legal. Trabajo diurno y nocturno. El trabajo diurno es el que se realiza entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. El trabajo nocturno está comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La jornada máxima es la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas a 48 semanales, salvo las siguientes excepciones. En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto. La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas. El menor entre 12 y 14 años solo podrá trabajar una jornada máxima de 4 horas diarias y 24 horas semanales en trabajo ligero. Los mayores de 14 y menores de 16 años solo podrán trabajar una jornada máxima de 6 horas diarias y 36 horas a la semana. La jornada del menor entre 16 y 18 años no podrá exceder las 8 horas diarias y 48 horas semanales. Un límite que existe en el trabajo suplementario es: en ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder 2 horas diarias y 12 semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores,
a 10 horas diarias no se podrá en el mismo día laborar horas extras. El descanso el día sábado. Pueden repartirse las 48 horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por 2 horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. El trabajo por turnos. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 8 horas o en más de 48 horas semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un periodo no exceda de 3 semanales, no pase 8 horas diarias ni de 48 a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extra. Ahora bien, puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido en el artículo 161 en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesitan ser atendidas sin solución de continuidad por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos las horas de trabajo no pueden exceder de 56 horas por semana. La distribución de las horas de trabajo durante cada jornada deben distribuirse al menos en 2 secciones, con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada. La dedicación exclusiva a determinadas actividades. En las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas semanales, estos tendrán derecho a 2 horas de dicha jornada por cuenta del empleador para dedicar exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. La remuneración del trabajo nocturno y suplementario. Tasas y liquidación de recargos. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con recargo de 35% sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de 36 horas semanales previstas en el artículo 20 literal C de esta ley. El trabajo extradiurno se remunera con un recargo de 25% sobre el trabajo ordinario diurno. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo de 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con algún otro. Liquidación e indemnización. Liquidación del trabajo. Cuando se habla de la liquidación del trabajo, se está haciendo referencia a la liquidación final de salarios adeudados, prestaciones sociales, prima de servicios, cesantías e intereses de las cesantías y vacaciones. Este derecho lo poseen todos los trabajadores indistintamente de la forma en la que se terminó el contrato de trabajo, es decir, con o sin justa causa. La liquidación de dichos conceptos son los valores causados que se pagan al trabajador cuando su contrato de trabajo finaliza, pues durante la vigencia de la relación laboral no se alcanzaron a disfrutar o pagar. Para entender mejor lo que refiere dicha liquidación, debemos recordar que las prestaciones sociales y vacaciones son reconocidas en unos tiempos específicos y de forma proporcional si es el caso así. La prima de servicio se causa y paga de forma semestral. La primera prima se cancela a más tardar el 30 de junio y la segunda a más tardar el 20 de diciembre. Las cesantías son liquidadas y consignadas en el Fondo de Cesantías del Trabajador anualmente, máximo hasta el 14 de febrero de cada año. Los intereses de las cesantías deben ser reconocidos también de forma anual y pagados máximo hasta el 31 de enero. Las vacaciones corresponden a días de descanso remunerados por cada año laborado y se liquidan y pagan una vez el trabajador se disponga a disfrutar sus días de vacación. Ahora bien, dicho lo anterior, se puede observar cómo cada uno de los mencionados conceptos laborales cuenta con fechas de liquidación y pago específicas. Pero, ¿qué ocurre si se termina el contrato y no se alcanzaron a disfrutar las vacaciones? ¿No se llegó a la fecha de pago de la prima de servicios o de los intereses de las cesantías y no se alcanzaron a consignar las cesantías en el fondo?
Precisamente surge en este escenario el derecho del pago de la liquidación. Cuando se finaliza el contrato y hay periodos de primas, cesantías, intereses de las cesantías y vacaciones no pagados o reconocidos, estos deben ser sufragados al final de la relación laboral junto con el salario causado al momento de la terminación del contrato. Esto es lo que se denomina liquidación. Para entender mejor la liquidación, veamos este ejemplo. Supongamos un trabajador vinculado mediante contrato de trabajo a término fijo del 2 de enero al 3 de septiembre de 2020. A este trabajador debe pagarse al momento de la finalización del contrato las prestaciones sociales y vacaciones no disfrutadas proporcionalmente de la siguiente manera. Prima de servicios por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020, fecha en la cual inicia el segundo semestre de la prima, y el 3 de septiembre de 2020, fecha de finalización del contrato. Cesantías e intereses no consignados ni pagados respectivamente por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 3 de septiembre de 2020. Días correspondientes al periodo de vacaciones no disfrutadas. Salario causado a la fecha de terminación del contrato. Ahora bien, teniendo en cuenta que es un contrato de término fijo, si el mismo llegase a terminar días antes de la fecha de finalización pactada, se le debe pagar el tiempo que se encuentra pendiente para la fecha de finalización del contrato. Los valores resultantes de los cálculos que deben realizarse para la determinación del monto que debe pagarse al trabajador por dichos conceptos son, entonces, los elementos que componen la liquidación que debe pagarse a los trabajadores una vez finaliza su contrato laboral. Es importante resaltar que todos los trabajadores tienen derecho al pago de esta liquidación independientemente del tipo de contrato de trabajo, a término fijo, indefinido o por duración de la obra o labor. La forma en que se acuerda, verbal o escrita, por la causa de la terminación de la relación laboral, renuncia, finalización del periodo pactado y en general finalizado con justa o sin justa causa. Pues la liquidación se refiere a una serie de derechos laborales a los que todo trabajador tiene acceso y que no son liquidados teniendo en cuenta la antigüedad. Solo se genera el pago de las prestaciones y vacaciones causadas y debidas. La indemnización por despido sin justa causa. Por otra parte se encuentra la indemnización por despido sin justa causa, concepto completamente ajeno a la liquidación. Esta indemnización es una obligación resarcitoria y dineraria que debe pagar el empleador a su trabajador solo cuando el contrato de trabajo finaliza sin justa causa. Por lo anterior, el evento en que se termine el contrato de trabajo bajo una de las formas de determinación del contrato laboral contempladas en el artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo, como por ejemplo la finalización del periodo pactado o por una justa causa establecida en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Justas causas de terminación. El trabajador no tiene derecho al pago de indemnización. El único derecho que le surge es el pago de la liquidación del contrato, el cual, como se explicó anteriormente, solo corresponde a los valores pendientes de los conceptos estudiados y nada tendrá que ver con la antigüedad que pueda llegar a tener el trabajador. Por ello, debe concluirse que la liquidación es un pago al que tienen derecho todos los trabajadores y la indemnización solo se reconoce cuando existe una terminación unilateral del contrato sin justa causa.